de matrimonios del año. El tiempo corre, el año se está yendo muy rápido. Y también quiero darle la bienvenida a invitados, que algunos de ellos ya los conocemos, han acudido a reuniones de este tipo. También le damos la bienvenida a ellos. Antes de pasar a la palabra de Dios, voy a invitar a que me acompañes a orar un momento. Padre, gracias te damos en esta tarde, Señor, por, como acabamos de cantar hace un momento, gracias por mostrarnos en Jesucristo el amor verdadero. Gracias por mostrarnos a través de tu Hijo el abundante amor que ha sido derramado por ti, por personas como nosotros, que hemos sido redimidos y que hemos recibido tu gracia, Señor. Gracias por tanto amor en Jesucristo. Ahora conocemos de ese amor, un amor extraordinario, un amor extravagante, un amor incondicional para nosotros. Nosotros estamos aprendiendo a conocer ese amor, Señor, sobre todo como matrimonios, como parejas. Queremos pedirte en esta noche, amado Dios, que tu Santo Espíritu que está en nosotros, que ha hecho habitación en nosotros, pueda darnos mentes receptivas y que pueda también traer iluminación de las verdades que se van a exponer en esta tarde, de tal manera, Señor, que cada matrimonio aquí sea bendecido ricamente, Señor, por tu palabra. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues el tema de esta noche, como dijo hermano Iván, es una predicación temática prácticamente. Estamos acostumbrados aquí en Comunidad Gracia Redentora a predicar de manera expositiva. Sin embargo, cuando hay este tipo de reuniones, predicamos temáticamente, bíblicamente. Y se les dio por ahí unas hojas en la entrada cuando hicieron su registro. Estas hojas, si tú deseas, mientras que va avanzando el mensaje, puedes poner algunos de tus pensamientos, capturarlos en esa hoja, o puedes llevarla a tu casa como tú gustes, cuando estés ahí en la privacidad de poder reflexionar en lo que has escuchado y poder escribir las preguntas que se te hacen allí. Está en la libertad de hacerlo aquí o hacerlo en tu casa. Bien. Pues el tema de esta noche es Somos Uno, una realidad espiritual en la relación matrimonial. Y yo no sé si tú hayas tenido la cosmovisión de leer la Biblia de tal manera que tú puedas ver que el matrimonio es algo que nació en el corazón de Dios, que el matrimonio es una institución que Dios tenía en su mente. Y si vamos a la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, corre un hilo dorado en las escrituras, comparando precisamente la relación con Dios, el Dios que salvó a Israel. Compara esta relación de Dios y su pueblo con Israel con una relación matrimonial. Dios planeó el matrimonio. Por ahí dejé mi Biblia, ¿me la pasas, por favor, amor? Dios planeó el matrimonio como una señal que apunta a Él. Para eso vamos a leer Oseas capítulo 9. Oseas capítulo 9. Por ahí estaba en el suelo. Gracias. Dios planeó entonces el matrimonio como una señal que apunta a Él. Y es extraordinario la manera en la que Dios usó a profetas para hablar acerca de esta verdad que nació en su corazón. Dice Oseas, capítulo 2, versículo 19 y 20. Dice Oseas, te desposaré conmigo para siempre. Sí, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en misericordia y en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás al Señor. ¿Te das cuenta que
Dios planeó el matrimonio como una señal que apunta hacia Él, y esto fue lo que los profetas del Antiguo Testamento dieron a conocer a Israel. O sea, es una muestra para nosotros de esta realidad asombrosa de que Dios vio a su pueblo Israel, al pueblo que rescató de la esclavitud de Egipto. Dios ve a este pueblo que entró con un pacto con Él. Dios lo ve como el pueblo, como Dios fuera su esposo y el pueblo de Israel fuera su esposa. Si tú conoces la historia del Antiguo Testamento, vamos a poder entender y ver allí que el pueblo de Dios, que entró en una relación de pacto con Él, fue un Dios que fue, como Dios lo dice en su palabra, un pueblo infiel, que fue infiel al pacto que Dios hizo con ellos. Dios comparó su idolatría, ¿verdad?, a través de todo el Antiguo Testamento como una relación una relación extramarital, de tal manera que Dios catalogó la idolatría como si estuvieran haciendo adulterio con Dios por haber violado el pacto que Él hizo con ellos. Sin embargo, el profeta Oseas está diciendo que vendrá un tiempo en el que Dios va a renovar ese pacto y su compromiso de retomar a Israel como su esposa amada. Y tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nosotros, los matrimonios, necesitamos la analogía del matrimonio de Dios como esposo de Israel para poder entender el propósito de nuestros matrimonios. Porque este amor fiel de pacto entre Dios y Israel alcanzó su punto culminante en la muerte de Jesucristo por su iglesia en el Nuevo Testamento. Ahí es donde llegó a su punto culminante ese amor de pacto que Dios juró a Israel, alcanzó su cúspide en Cristo, que murió por su iglesia. Y la Biblia enseña, amados hermanos, que la relación matrimonial debe de estar basado en el amor sacrificial que Cristo tuvo a su iglesia, como dice Efesios. Cristo amó a su iglesia y se dio a sí mismo por ella. Es decir, que Cristo es aquel que dejó el cielo, su gloria, dejó al Padre. Él estaba a la diestra de Dios, coronado de majestad, de gloria. Él deja su lugar con el Padre para venir, buscar, servir, amar y morir por su novia. De tal manera que Él la compra con su propia sangre. Y de esa manera, el pacto que Dios había establecido con Israel, Cristo en el Nuevo Testamento lo restablece, un nuevo pacto que es a través de su sangre, y este pacto en Cristo es un pacto inquebrantable para unirse con ella, con su iglesia, y no separarse jamás de ella. Ese es el modelo del matrimonio en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, que tuvo su cúspide en Jesucristo. Y aplicándolo a nosotros, nuestros matrimonios deben reflejar y permanecer arraigados en este amor de Dios por su pueblo Israel, que fue consumado en el Nuevo Testamento, Cristo muriendo por su iglesia. Nuestros matrimonios deben de seguir ese modelo, de reflejar y permanecer arraigados en ese amor de pacto inquebrantable e indisoluble. Porque la gloria del matrimonio es que dos personas se convierten en una sola carne. Por eso el tema, somos uno, una realidad espiritual de la relación matrimonial. Entonces, antes de pasar a desarrollar el tema, pues, amados hermanos, yo estoy consciente que no estoy aquí enfrente, delante de ustedes, pretendiendo ser el más apto para enseñarles
ni para hacer presunción de que tengo un matrimonio excelente. Mi esposa y yo continuamos aprendiendo, al igual que todos ustedes, tenemos la misma necesidad de ser instruidos, de ser alentados por la palabra de Dios y seguir aprendiendo a perseverar y a honrar a Dios en nuestro matrimonio, al igual que ustedes. Entonces, empezamos con el punto número 1, por ahí van a estar apareciendo las diapositivas. Somos uno, una realidad espiritual en la relación matrimonial, y el punto 1 es que este principio de unidad debe de gobernar cada área del matrimonio. Algunos de los conflictos que Dios nos permite a los pastores conocer o escuchar en los matrimonios es que los matrimonios no terminan de dejar de vivir una vida en independencia. Algunos de los conflictos que escucho yo como pastor es que los matrimonios es que tienen que ver que aún continúan batallando por dejar su vida de independencia, que cada cónyuge está luchando por terminar de desprenderse de una vida de independencia. No sé si puedas hacer memoria, amado hermano, de cuando en tu ceremonia nupcial, lo que se dijo en la ceremonia nupcial. ¿Cuántos tienen presente eso? ¿Se acuerdan? Más o menos. Nos recordamos cuando nos invitan a alguna otra boda, recordamos que a nosotros nos dijeron eso. Sí, nosotros nos dijeron. Yo respondí eso, sí, tú respondiste eso. Bueno, si puedes recordar la ceremonia nupcial, cuando tú te casaste, hubo unos votos matrimoniales que hiciste en ese enlace con tu matrimonio. Y uno de esos votos matrimoniales, que seguramente si estuviste en una iglesia o en otro lugar donde se celebró la ceremonia nupcial, te citaron este versículo que dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Eso está en Génesis 2:24. Y cuando nos dijeron eso en esta ceremonia nupcial, después de escuchar los votos, estas palabras no simplemente fueron palabras bonitas o palabras religiosas, sino una realidad que estaba ocurriendo en ese momento en el que te enlazaste con tu esposa. Una realidad del milagro transformador de convertir dos personas redimidas en una. Ese debe de ser uno de los milagros más extraordinarios que Dios puede realizar con dos personas. Convertir dos personas en una sola. Es decir, que a partir de esa realidad, en ese momento, nosotros dejamos de ser personas independientes. Es decir, tu vida ya no se trata de ti, de tu agenda, de tus preferencias. Ahora son dos caminando como una sola carne. Ambos, marido y mujer, comenzaron a morir a su independencia. Eso significa una nueva realidad espiritual en nuestras relaciones matrimoniales. Y ¿sabes qué? Yo quiero alentarte a luchar juntos contra la mentira de la independencia, de vivir vidas independientes. Como comenté en un principio, en este punto, muchos de los conflictos que escuchamos los pastores tienen que ver con la vida de dependencia, que ambos cónyuges no terminan de desprenderse. Muchos conflictos vienen de allí. Y
quiero animarte a que como matrimonios luchemos contra esta mentira de la independencia, de vivir vidas independientes del matrimonio. Hay una lección que nos deja el jardín del Edén, una lección con la primera pareja que estuvo en el jardín del Edén. ¿Qué lección te deja la primera pareja en el jardín del Edén? ¿Te acuerdas de ese evento? ¿La puedes traer a tu mente esa escena? Con Adán y Eva. Esa relación perfecta que tenían ellos de perfecto amor y armonía entre Dios y entre ellos colapsó. ¿Recuerdas? Colapsó cuando Satanás hizo que Adán y Eva buscaran la vida de independencia, de vivir independientes. ¿Recuerdas que lo que ocurrió con Eva cuando la serpiente se manifestó y empezó a tener un diálogo con Eva? Eva en ese preciso momento debió haber buscado la protección de su esposo cuando estaba siendo confundida y engañada por el enemigo. Y Adán, su esposo, la cabeza que Dios había puesto en ese matrimonio, debió haber salido al rescate de su esposa. Y desde entonces, amados hermanos, esa es la estrategia del enemigo, engañar a las parejas que es mejor caminar en independencia. Ahora, ¿qué aspectos prácticos se desprenden del principio de ser una sola carne? ¿Qué aspectos prácticos en la vida del matrimonio se desprenden de este principio, de esta realidad espiritual de ser una sola carne? ¿Cómo luce un matrimonio de dos creyentes que funcionan como una sola carne? Bueno, eso me lleva a mi siguiente punto, donde vamos a ver por lo menos 3 cosas de cómo luce un matrimonio de dos cristianos que funcionan como una sola carne. Primero es que somos uno cuando nos servimos mutuamente. Voy a leer este pasaje que está en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5 del 22 al 27. Dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estar sujetas a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Yo creo que es imposible que nosotros vayamos a una reunión de matrimonio si no citen este texto, ¿verdad? Algunos de nosotros lo tenemos muy presentes, algunos de nosotros lo conocemos, lo hemos estudiado y quizás hasta como pareja, pero creo que este es uno de los textos, amados, en las Escrituras más claros acerca de los roles del matrimonio, acerca de la funcionalidad de los roles del matrimonio. Y dentro de ese texto hay un llamado a los maridos, ¿verdad? Dice, maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. Varones amados, siervos del Señor, somos llamados como esposos, como varones, como cabezas de nuestro hogar, a seguir el modelo del líder siervo, que es amar y servir sacrificialmente a nuestras esposas como Cristo a su iglesia.
Y para que eso ocurra en las vidas de nosotros, de los varones, de las cabezas de casa, para que eso ocurra, nosotros tenemos que dejar en segundo plano nuestros propios intereses por buscar el bienestar de nuestras propias esposas. No escuché ningún amén de las hermanas. Lo voy a volver a repetir entonces. Somos llamados los varones a seguir el modelo del líder amoroso, del siervo líder amoroso que ama sacrificialmente a su esposa como Cristo amó a su iglesia. Y para que eso ocurra, tenemos que dejar todos nuestros intereses personales en segundo plano para buscar el bienestar de nuestras esposas. Ahí está. Pero ahora va la de los varones. Y nuestras esposas, ya están diciendo amén, ni siquiera. Y nuestras esposas son llamadas a ser ayudas idóneas y a someterse a sus propios maridos como al Señor. Ahora va la otra parte de la moneda, que es lo que implica a nosotros seguir el modelo de Cristo de líder siervo. Líder siervo, no un macho mexicano, no un tirano, sino un esposo que sigue el liderazgo sacrificial y amoroso de Cristo. Hasta hoy, yo no conozco a ninguna esposa que no esté dispuesta a someterse a su marido que modele este tipo de liderazgo. No he escuchado. No he sabido de una esposa que diga, me cuesta someterme a mi marido que modela el liderazgo amoroso del líder siervo como Cristo. Estarían encantadas que nosotros modeláramos ese tipo de liderazgo. Estoy seguro que sí. Entonces, servirnos, amados hermanos, como matrimonios, servirnos amorosamente como matrimonio, comunica la realidad espiritual que somos uno. Voy a volver a repetir eso. Servirnos amorosamente como matrimonios comunica la realidad espiritual que somos uno. Ahora, ¿qué viene a tu mente? ¿Qué viene a tu mente cuando pensamos en servir a nuestro cónyuge? Si pudiera ponerse una burbujita aquí con letras, así como de las revistas que ponen aquí lo que están pensando, pudiera leer sus mentes claramente. Lo primero que viene es trabajo, ¿verdad que sí? Lo primero que viene es trabajo, ayudar con la limpieza de la casa, con la tarea de los hijos, llevar a la cama a los pequeños, los que están en crianza. Todo eso es excelente de hacer. Es un apoyo. Estamos sirviendo a nuestro cónyuge. Pero también servimos a nuestro cónyuge cuando deseamos su crecimiento espiritual. Y es ahí donde nosotros batallamos, donde nosotros luchamos por buscar las cosas espirituales. No es sencillo buscar las cosas espirituales. Eso tiene que ver con tomar tiempo para orar con ella, para tener un devocional juntos, y eso involucra darnos el tiempo para hacer eso. Yo creo que todos nosotros sabemos, precisamente en el mundo en el que estamos viviendo, está bajo los efectos del pecado y la caída, y a veces las jornadas laborales y las tareas domésticas se convierten en una carga que merma la espiritualidad. ¿Sí o no? Sí. Merma la espiritualidad. Y en esos precisos momentos es cuando nosotros podemos servirnos mutuamente, aligerando las cargas de cada uno y cumplir, como dice Gálatas 6:2,
lleven unos a otros las cargas y cumplan la ley de Cristo. No sé cuántos estén de acuerdo conmigo. Hay momentos, hermanos, un ejemplo personal. Hay ocasiones en que a mí me falta vigor espiritual para seguir adelante. ¿A usted, pastor? Sí, a mí. Hay momentos en que me falta vigor espiritual para seguir adelante y no sé por qué precisamente tienen que ser los días lunes que me siento así, en ocasiones, que no tengo vigor espiritual. Quizás porque estoy pensando que el sermón del domingo no fue lo suficiente bueno, que la iglesia no fue bendecida, no tengo deseos de abrir mi Biblia, pienso dificultades que está pasando la iglesia y pierdo mi vigor espiritual. Pero cuando de repente veo a mi esposa Shelly con su Biblia abierta, haciendo su devocional personal, esa es una manera, sin que ella tenga que decir nada, sin que me tenga que decir una sola palabra a mí, esa es una manera de servir a nuestra relación. Porque eso me anima a unirme a ella y a terminar juntos orando. No sé si puedas recordar una situación de ese tipo en tu matrimonio. Pero mi esposa y yo seguimos aprendiendo a servirnos de manera sacrificial y en amor. Ha sido un proceso. Ha sido un proceso como cualquier otra pareja. Nosotros nos hemos dado cuenta que una de las cosas que diezma la relación es la rutina. Una de las cosas que diezma la relación es la rutina. La rutina es como ese asesino silencioso. No sé cuántos de ustedes vieron esas películas de ninjas que no hacían ni ruido, ¿no? Y pum, le daban la torre, ¿no? Vestidos de negro y no se miraban en la oscuridad. Bueno, la rutina es un asesino silencioso que va diezmando la relación. Por eso tenemos que darnos el tiempo para servirnos sacrificialmente. Y una forma de servirnos sacrificialmente mutuamente es comunicándonos. Así de sencillo, pero difícil a la vez. Comunicándonos e interesándonos el uno por el otro. Es decir, que hay un momento en el día en el que dejes a un lado todo lo que estás haciendo, dejes a un lado tu teléfono, todo. Y te sientes con tu esposa, y le preguntas en la tarde, al final del día, ¿cuál fue tu momento más difícil en este día? ¿Con qué estás luchando? ¿Cómo te sientes? Y ese tipo de conversaciones, déjame decirte que son usadas por Dios para motivar, para alentar, para fortificar la relación matrimonial. Y hay un ejemplo que como varones quizás es una de las cosas que nos cuesta más hacer, varones de Dios, varones del Dios Altísimo. Cuando nosotros tenemos deseos de tener intimidad con nuestras esposas y tenemos deseos de estar con ellas porque las amamos. Y cuando hay deseo de estar en intimidad con ellas, pero ellas han tenido un día muy difícil, están drenadas físicamente y en esos momentos no tienen el mismo deseo que nosotros. Y allí en ese preciso momento, varones, empieza una batalla en nosotros. Empieza una batalla entre satisfacer mi deseo o servir sacrificialmente a mi esposa. Empieza una lucha. Y quiere salir el fariseo, ¿no? Que llevo dentro.
y nos ponemos muy teólogos y le citamos ahí 1 Corintios 7:5 y le dice, Pablo dice que no debes de negarte y puras de esas, ¿no? Nos ponemos bien teólogos, bien bíblicos. Pero en ese preciso momento es cuando yo debo servir sacrificialmente a mi esposa y no satisfacer mi deseo. Ese deseo es genuino, ¿verdad? Es un deseo genuino, pero se puede convertir en un deseo pecaminoso, en un deseo egoísta, porque estoy buscando solamente mi beneficio y no el beneficio y el bien de ambos. Eso, amados hermanos varones, es servir sacrificialmente a nuestras esposas como una sola carne. No dijeron amén. Dijo alguien que el tiempo nos va enseñando. El tiempo nos va enseñando que el amor hacia nuestro cónyuge tiene forma de cruz. Es un amor sacrificial. Y eso lo vas aprendiendo con el tiempo. La segunda manera en la que somos uno es que cuando compartimos evidencias de su gracia. Nuestra tendencia natural de todos nosotros, de la mayoría de nosotros, por decirlo de otra manera, es ver las debilidades de las personas antes de ver sus fortalezas. Y este es uno de los distintivos de un mundo que ha sido afectado por la caída. Todos tenemos una persona cercana, eso sí no lo voy a poder negar. Todos tenemos una persona cercana que es un crítico. Puede ser un familiar, un compañero de trabajo, hasta puede ser algún hermano de la iglesia. Pero la verdad es que a casi a nadie, no puedo decir que a nadie, la verdad es que casi a nadie no nos gusta recibir críticas. Casi a nadie nos gusta recibir críticas. Porque asociamos la crítica como un ataque personal, o quizás no nos gusta el tono en el que recibimos la crítica. Puede ser eso también. Porque yo no conozco, hermanos, yo no conozco a un esposo que esté en el trabajo y que le diga a otro esposo, ¿sabes qué? Se me hace tarde ya para llegar a la casa y que mi esposa me señale todas mis faltas y mis debilidades. ¿Has escuchado a un esposo así o una esposa así? Que diga, ya se me está haciendo tarde para llegar a la casa, y escuchar a mi esposo o a mi esposa para que me empiece a señalar mis debilidades y mis flaquezas. No, eso nunca lo vas a escuchar. Y con esto no quiero decir, hermanos, que no debemos de ser críticos en mostrar a nuestros cónyuges las áreas en las que deben crecer. No estoy diciendo eso. Sino me refiero a una persona con un espíritu crítico que destruye en lugar de edificar. Voy a hacer una pregunta. Piensa en una persona que esta persona tiene el efecto, cuando estás con ella, esa persona tiene el efecto de animarte. ¿Puedes traer a tu mente un tipo de persona de esas? Una persona que cuando estás con ella siempre produce el efecto en ti de animarte, de levantarte, de alentarte. ¿Tienes a alguien así? Pues en la Biblia hay varias personas de ese tipo. Uno de los ejemplos es Pablo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando extiende su primera carta a los Corintios, él extiende su primera carta a los Corintios. Y en esta carta es una de las cartas más crudas, en el sentido de que Pablo está exhortando, está corrigiendo serios problemas que estaban sucediendo en esta iglesia. Si has leído esa carta, en esa iglesia había mucha
mucho desastre, había inmoralidad sexual, práctica de los dones por vanagloria, competencia, etcétera, etcétera. Sin embargo, Pablo no duda ni por un momento al escribir su primera carta a esta iglesia en animarlos y en dar gracias por ellos. Checa cómo dice el capítulo 1 del versículo 4 al 7. Dice Pablo: siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús, porque en todo ustedes fueron enriquecidos en Él, en toda palabra, en todo conocimiento, así como en el testimonio acerca de Cristo fue confirmado a ustedes, de manera que nada les falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta que todo lo que está pasando en esta iglesia en Corintio, todo este desastre que está ocurriendo en esta iglesia, no impide que Pablo esté extendiendo su primer carta para animarlos y dar gracias por ellos? Él dice: doy gracias por la gracia de Dios que les fue manifestada en Cristo. A lo que te quiero llevar es que Pablo pudo ver no solo las áreas en las que ellos necesitaban ser corregidos, exhortados y crecer en estas áreas, sino que también Pablo vio también aquellas áreas en esta iglesia donde Dios había derramado su gracia en ellos. De tal manera que los alienta, los halaga, los anima. Y con esto también no estoy promoviendo, hermanos, que en nuestra relación, no estoy diciendo que en nuestra relación demos ánimo practicando el halago o la adulación de nuestros cónyuges para hacerlos sentir el gran esposo, la gran esposa que son, sino decirles: ¿sabes qué? Que le digas a tu esposo o a tu esposa, decirle, no sé cómo le digas a tu esposo, mi gordo, mi choncho, no sé cómo le digas, mi reina, mi rey, no sé cómo le digas, pero decirle: ¿sabes qué? Puedo ver que Dios está trabajando en cambiar tu corazón. Que le digas eso. Que Dios está cambiando tu corazón egoísta para servir sacrificialmente a nuestra familia. Wow, eso lo va a levantar. Sin necesidad de darle un halago, sin necesidad de estar adulándolo, sino decirle con gracia sazonada la verdad. Y eso lo va a levantar. Amados, yo creo que ya lo sabes, ¿no? Si hay una persona que sabe dónde necesitamos crecer y corregir, es nuestra pareja, ¿verdad? Si hay una persona que sabe dónde necesitamos crecer, dónde necesitamos corregir, es nuestra pareja. El salmista en el Salmo 141:5 dice que el justo me reprenda con bondad es aceite sobre mi cabeza. Necesitamos, como el apóstol Pablo, seguir su ejemplo. Necesitamos, matrimonios que estamos aquí, que el evangelio abra nuestros ojos para ver las evidencias de la gracia de Dios en nuestra pareja. Necesitamos que el evangelio abra nuestros ojos para ver las evidencias de la gracia de Dios en nuestra pareja. Es decir, ver a mi pareja como una persona santificada por Dios. Una persona que es santificada por Dios, pero que está en un proceso de santificación progresiva. Y en ese proceso, tanto ella como yo nos vamos a equivocar. Nos vamos a equivocar, pero es allí
donde tenemos que mostrar la gracia de Dios derramada en nosotros y en amor y en bondad, alentar a nuestra pareja, hacerle ver a nuestro cónyuge las áreas en que necesita arrepentirse, corregir y seguir creciendo a la Cristo semejanza. Eso me lleva a que somos uno cuando nos congregamos y tenemos comunión con otros creyentes. Eso me lleva a ese siguiente punto. Somos uno cuando nos congregamos y tenemos comunión entre otros creyentes. El congregarnos, el ser parte de una iglesia local, es un mandato de parte de Dios desde la creación, antes de la caída. No quiero ser muy breve con esto, no quiero hablar mucho acerca de citar varios versículos, pero el congregarnos es un mandamiento de parte de Dios desde la creación, antes de la caída. Si te acuerdas en el Génesis, en el comienzo, en el Génesis 2:3, dice que Dios reposó. Génesis 2:3 dice que Dios reposó en el séptimo día de toda la obra que Él había hecho, y Dios bendijo y santificó el séptimo día y reposó de la obra que Él había hecho. Después viene en Éxodo la ley de Moisés, y este mandamiento de guardar el día de reposo es la razón por la cual de Israel debía de congregarse delante de Dios, buscar a Dios. Eso está en Éxodo 28 al 11. Eso es Antiguo Testamento. Pero vemos en el Nuevo Testamento que la comunidad o la iglesia del Nuevo Testamento le dio continuidad al mandamiento y comenzó a congregarse ya no el sábado, ya no el día sábado, sino el domingo, el primer día de la semana, para celebrar la resurrección de Cristo. Eso es abuelo de pájaro, ¿no? Es resumido lo que estoy tratando de comunicarte. Principio básico para aplicarlo a nuestro matrimonio acerca de somos uno cuando nos congregamos y tenemos comunión entre otros creyentes, es que es vital para vivir la unidad de una sola carne, que ambos deben de congregarse en una iglesia local donde sean parte de la expresión del cuerpo de Cristo. ¿Por qué, amados hermanos? Porque la iglesia tiene un papel esencial en el crecimiento y en el fortalecimiento de cada matrimonio que forma parte de una comunidad. Hebreos 10, 23, 25 también es una cita muy conocida que habla acerca de congregarnos frecuentemente. Hebreos 10, 23, 25 dice: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que nos ha prometido. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que ese día se acerca. Si te das cuenta, el texto habla acerca de que el congregarse tiene que ver con beneficiar a otros, por alentar a otros, por animar a otros a las buenas obras. Ahora la pregunta es, ¿cómo, como matrimonios, cómo llevamos a cabo este mandamiento? ¿Cómo puedo yo estimular a otros? Bueno, viviendo vidas abiertas, relacionándome y conociendo a otros matrimonios para, como dice el texto, estimularlos a que se mantengan firmes en la fe. Y esto no es algo sencillo. No estoy diciendo que hacer esto es sencillo. No niego que al principio, cuando tú estás en una iglesia, o llegas a una iglesia o eres parte de una comunidad, no niego que al principio no es fácil abrir nuestras vidas a otras parejas. No es fácil.
Pero hay parejas que están dispuestas a ayudarnos a crecer a la luz del Evangelio. Y quiero animarte, amado hermano. Quiero animarte, los matrimonios que estamos aquí, a que no vivamos aislados. No vivamos aislados. Porque aún mi esposa y yo hemos conocido matrimonios durante nuestro caminar con el Señor que nos han aconsejado, que nos han corregido, que nos han amado, que nos han ayudado. Y puedo decirte que es una bendición. Es una bendición conocer otras parejas que Dios quiere usar para que juntos puedan ser fortalecidos, compartir alegrías, tristezas, ser alentados y ser corregidos. A lo que te quiero llevar es que vivir en comunidad es un reflejo de la unidad como una sola carne. Por eso dijimos que estos eran aspectos prácticos de cómo luce una sola carne, cómo vive un matrimonio que es una sola carne. Vivir entonces en comunidad es un reflejo de la unidad como una sola carne. Y ese me lleva a mi último punto. Somos uno. Grande es este misterio. Efesios 5:32, terminando con este verso en Efesios 5:32. Dice desde el 31, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Pablo, en este texto de Efesios, usa esta palabra de grande misterio. Es un mega misterio el matrimonio que Dios ha instituido. Es un mega misterio y lo aplica a los matrimonios. Por eso dice que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. ¿En qué consiste ese secreto de la institución del matrimonio que Dios creó? Pablo lo que está haciendo ahí es trazar un paralelo que es sorprendente, que nos cautiva cuando él dice, grande es este misterio, mas yo lo digo con referente a Cristo y a su iglesia. Eso es cautivador para nosotros como matrimonios. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo ahí, que Dios, al celebrar el primer matrimonio de la historia de la humanidad, ya tenía en su mente a Cristo y a su iglesia. Ya la tenía en su mente. Y este secreto, el verdadero secreto que Dios dice que es el matrimonio, ha sido revelado por medio del Evangelio y lo ha revelado también a sus hijos. El matrimonio y el Evangelio están íntimamente relacionados en el matrimonio. Como dijimos durante el estudio, la Biblia nos enseña que los matrimonios, su relación debe estar basada en el amor sacrificial de Cristo, que amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esto es extraordinario porque la revelación de la Escritura comienza con la celebración del primer matrimonio, la primera boda en el Génesis, y termina en el Apocalipsis también con la consumación de esa boda en el que el Cordero consolida en el Apocalipsis
La boda de ese pacto indisoluble, inquebrantable por su iglesia, que es su novia. Con esto ya estoy terminando y voy a pedirte que se ponga de pie un momento. Vamos a proyectar un canto que tiene que ver con el tema y quiero pedirte que ahí juntos los dos puedan escuchar este canto. La letra se va a proyectar y abrir tu corazón hacia lo que Dios quiere mostrarte con lo que ya hemos compartido en la palabra de Dios y con este canto que está basado en ese misterio, el gran misterio del matrimonio. Pero antes de eso, quiero alentarlos, amados hermanos, a los matrimonios que están aquí. Los momentos de bendición y los momentos de dificultad en el matrimonio pueden ayudarnos a nosotros a que mutuamente podamos experimentar el tipo de amor sacrificial para ser transformados mutuamente y reflejarnos el uno al otro, aunque de manera imperfecta, este amor sacrificial que Cristo tuvo por su iglesia. Debemos pedirle al Señor que nos ayude a mantenernos arraigados en el amor de pacto inquebrantable como el de Cristo por su iglesia, porque la gloria de su matrimonio, hermanos, la gloria de nuestros matrimonios es que dos se convertirán en una sola carne, así como Cristo se va a unir a su amada iglesia en las bodas del Cordero para ser uno con ella y no separarse nunca jamás por toda la eternidad. Este es el gran misterio del matrimonio que Dios ha revelado a través de las Escrituras a sus hijos. Vamos a escuchar ese canto, hermanos. Tómame de mano en este viaje hacia el cielo. A él nos aferraremos, una historia más grande. Juntos revelaremos y aquel que nos amó primero. Esto es un misterio, ya no dos sino uno. Lo que Dios ha unido no se romperá. Oh, este misterio, nuestra novia y el Cordero, un amor eterno que no pasará. Aunque vano e imperfecto, en sus manos seremos. Gloria, convierte en carne y razón, en nuestras luchas y pecados, que resolvamos perdonando. ¿Cómo nos ha perdonado? Esto es un misterio, ya no dos sino uno. Lo que Dios ha unido
misterio, nuestra gloria y un amor eterno que no pasará. Hasta la muerte, venga lo que venga, esta es mi promesa, te amaré. Hasta la muerte, venga lo que venga, esta es mi promesa, te y los cambios de la vida. Escojo todavía cuando vuelen los años, ya de lejos no veremos. Vale la pena el esfuerzo. Esto es un misterio, ya no dos sino uno. Lo que Dios ha unido no se romperá. Oh, este misterio muestra la novia y el cordero, un amor eterno que no pasará. Amén. Vamos a orar para terminar. Ya. Gracias. Vamos a orar. Padre, te rogamos que tu gracia nos sostenga en nuestros matrimonios. Sabemos que tantas veces nos equivocamos, tan frecuentemente. Padre, que tú puedas, Señor, mantenernos fieles, firmes hasta el fin. Padre, que podamos ser prontos para pedir auxilio, que podamos venir quebrantados, pidiéndote perdón a ti y uno al otro. Padre, tú reconcilia nuestras relaciones, que por la obra milagrosa de tu Espíritu Santo puedas tú traer